Perfecto, gracias. Muy buenas noches. Vamos a comenzar la clase entonces. El día 1 de julio habíamos quedado una parte final, estaba pendiente. Vamos a terminarla. Estábamos hablando de modelos de ciberseguridad. En lo que corresponde al modelo de ciberseguridad, este modelo estaba enfocado en análisis de la seguridad, viendo primero un conjunto de conceptos, ¿no? Terminología, para todos estar alineados en los conceptos, en los términos que se emplean, ¿no? Es como un prerequisito entender bien los conceptos y esta terminología, ¿no? Principalmente este modelo de ciberseguridad se enfoca en resguardar los activos de las amenazas. Este modelo también sugiere que en el esquema de la protección de los activos, ¿no? La responsabilidad es de todas las partes interesadas, ¿no? De todos los que intervienen en este ecosistema del entorno digital, ¿no? Ahí estábamos viendo que no solamente tenía que ver la parte persona, sino es todo el ámbito que incluye o forma parte de este entorno, ¿no? Personas, organizaciones, dispositivos, tecnología, redes, ¿no? Todo lo que incluye en el entorno digital. Entonces, en este modelo, las partes interesadas evaluarán sus riesgos tomando en cuenta las amenazas existentes, ¿no? Entonces, ya hemos visto en diferentes diapositivas cómo la orientación está más que nada en controlar mis vulnerabilidades, ¿no? Que es lo que directamente puedo controlar. No puedo controlar las amenazas existentes, siempre han existido y existirán, ¿no? Pero sí puedo tener un control sobre mis propias vulnerabilidades, ¿no? Entonces, la idea es tener un análisis que me permita encontrar esos controles, ¿no? Para contrarrestar estos riesgos, ¿no? Y llevarlos a un nivel aceptable si es que no llego a eliminarlos totalmente, ¿no? Los controles que se van a imponer, ¿no? Buscan siempre reducir vulnerabilidades, ¿no? Minimizar impactos, ¿no? Habitualmente nosotros ya conocemos los controles como tal, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, para una amenaza de
de virus que podría llevar a un riesgo de pérdida de información, ¿no? Existen los antivirus, entonces ese sería un control dentro de los conocidos que yo puedo aplicar el día a día, lo más básico, el mínimo, ¿no? Porque ya en varias diapositivas también hemos visto en las clases que el punto más vulnerable, digamos, de todo este sistema, este ecosistema, es la persona, ¿no? Es el eslabón más débil de la cadena de seguridad. Por eso es ideal encontrar los puntos vulnerables, principalmente de cada persona, ¿no? Para hacer más segura esta cadena de seguridad, ¿no? Entre los puntos más vulnerables no solamente es tener un buen antivirus, sino tener una cultura de seguridad, una cultura que me permita identificar precisamente esos puntos vulnerables, ¿no? Yo, en mi día a día, debo reconocer, ¿no? Sobre todo cuando hay este tipo de amenazas que tienen que ver con el engaño, ¿no? Los phishing, las páginas que supuestamente suplantan las páginas verdaderas, ¿no? La forma como se utiliza una ingeniería social sobre la cual me van a tratar de obtener información de mi parte para tener acceso a los sistemas, ¿no? Entonces, manejar estos puntos vulnerables es lo principal, ¿no? Identificar qué es lo que falta en conocimiento, en cultura, para tener un nivel aceptable, digamos, de protección frente primero a mi equipo, ¿no? Como parte del sistema. Ahora, hemos estado viendo algunos ejemplos, como las empresas eh, utilizan a sus trabajadores para que ahora remotamente puedan acceder, ¿no? Con el tema de la pandemia, ¿no? El trabajo remoto se incrementó y ha permitido que los trabajadores se conecten remotamente, ¿no? Pero también se han abierto la posibilidad de nuevos riesgos, ¿no? Que implican que el mismo eh, trabajador, si es que no está protegido o es un punto vulnerable, puede ser un punto, un foco también de infección a toda la empresa, ¿no? Lo más mortal dentro de lo que hemos visto hasta el momento, para una empresa ser infectado por ese tipo de virus que son los ransomware, ¿no? Donde se encriptan prácticamente todos los archivos de la empresa y ofrecen un rescate para poder tener acceso nuevamente a la información, ¿no? Entonces, manejar siempre un nivel aceptable de cultura de seguridad digital es necesario, ¿no? Hoy en día más que antes, ¿no? No puedo dejarme engañar por un aviso de que el banco me pide información que actualice o que gané la lotería e ingresa tus datos. Entonces, situaciones como esa ya tienen que ser reconocidas por las personas como engaños habituales, ¿no? Para poder tener acceso a información, ¿no? Para hacer un clic que lleve a mi máquina a un entorno donde de repente existe un, un malware, ¿no? Que trata de infectar a mi equipo y si no está con el antivirus adecuado, va a ingresar a mi máquina y la va a infectar, ¿no? Entonces, ese nivel es el que tengo que estar manejando. Principalmente la persona es el punto más vulnerable y sobre el cual se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, las partes interesadas en este modelo de ciberseguridad lo que van a buscar es minimizar los riesgos, ¿no? Necesitarán estar seguras de que los controles que se apliquen son los adecuados para contrarrestar las amenazas, ¿no? A los activos antes de permitir la exposición a esto, ¿no? En algunos foros he podido tener algunas consultas si es que su antivirus que había comprado en Wilson de 3, de 5 soles, de 10 soles, lo iba a proteger. Entonces la respuesta era obvia, ¿no? Un antivirus pirata, digamos, que ha sido craqueado para que pueda funcionar en una máquina, ¿no? Entonces nada asegura de que hayan colocado un código malicioso también para que pueda ingresar, ¿no? Un, un virus de espía, un tipo de ransomware, algo peor, ¿no? Entonces, hay muchas personas que van a Wilson y obtienen sus copias, sus CDs que vienen con los crackers, ¿no? Para que puedan, o los serials,
o los generadores de serial. Entonces, implica que utilicen alguna serie de técnicas que en su máquina va a instalarse de repente el Word, el Excel, el PowerPoint. Ya no le va a pedir licencia, ¿no? Pero el solo utilizar craqueador, este mecanismo para que ya no le pida la clave, no tenga que no sea necesario ingresar el número de licencia. Entonces, ahí también ya está de por sí algún tipo de malware que se va a alojar en su máquina, ¿no? Y va a ser punto vulnerable para usted mismo, ¿no? Va a ser motivo de a un ataque posterior, de repente, ¿no? Esto era lo de la clase pasada. Vamos a continuar entonces el día de hoy. Permítame, por favor. Bien, el día de hoy tenemos una clase muy interesante que tiene que ver con el ciberespacio, ¿no? Vamos a ver, a conocer un poco más sobre esto de las partes interesadas en el ciberespacio, los activos en el ciberespacio, las amenazas contra la protección del ciberespacio, ¿no? Entonces, vamos a profundizar un poco más sobre estos temas. Partes interesadas en el ciberespacio. Entonces, aquí vamos a reconocer quiénes son estas partes interesadas. Normalmente, el ciberespacio no le pertenece a nadie, ¿no? Todos pueden participar. Las partes interesadas podemos categorizarlas tanto en consumidores como en proveedores de servicios, ¿no? Entonces, vamos a identificar cada una de estas partes donde se busca que cada una de estas partes contribuya, o sea, entes guardianes, digamos, de la seguridad. No solamente corresponde, por un lado, a los proveedores de servicios, sino también a los consumidores. Todos debemos contribuir para mantener este entorno digital de la forma más segura posible, ¿no? En las partes interesadas en el ciberespacio, los consumidores, ¿no? Se hace referencia a los usuarios individuales y tanto a ellos también junto a las organizaciones, ¿no? Entonces, estos entornos son los principales consumidores dentro del ciberespacio. Dentro de lo que son organizaciones, estamos considerando tanto las públicas como privadas, ¿no? Incluso las organizaciones privadas incluyen pequeñas y medianas empresas, y así como grandes empresas, ¿no? O sea, todos forman parte de este gran ecosistema, ¿no? No solamente entra a tallar del usuario habitual eh, para manejar o gestionar eh, una computadora o una tablet o un celular, ¿no? Porque ahora la conexión a Internet o a este entorno digital no solamente se hace por una computadora, sino diversos dispositivos que, como hemos visto en gráficas anteriores, hay una marcada tendencia de uso principalmente de los celulares, cada vez con más potencia, cada vez más robustos, con más velocidad, con más memoria, ¿no? Con mejor posibilidad de conexión a una red. Entonces, estos son los dispositivos que habitualmente se utilizan o se emplean. Entonces, usuarios no estamos hablando de que son los habitualmente conectados a través de una computadora, sino diversidad de dispositivos, diversidad de usuarios, no solamente para ocio, me conecto desde mi computadora, sino también ahora con fines educativos, ¿no? Vemos que los muchachos ahora utilizan, eh, los pequeños utilizan computadoras ya para conectarse en remoto a sus clases virtuales, ¿no? Cada vez más se impulsa el tema de reuniones en los entornos laborales a través de videoconferencias, capacitaciones también a los trabajadores a través de videoconferencias, ¿no? Y eh,
también son puntos vulnerables, ¿no? En todos esos escenarios que estoy describiendo, ¿no? Eh, ya no solamente es el tema de trabajo el que implica el uso de un dispositivo para conectarse a Internet, a este ecosistema digital, ¿no? A este entorno digital, sino ya utilizamos nuestros propios dispositivos en casa, como los televisores, ¿no? Que se conectan a través ya de aplicaciones streaming, como lo que es el Netflix, como que es HBO y diversos aplicaciones que nos permiten acceder a programación, ¿no? Por pago, ¿no? Previo pago, ¿no? Entonces, los dispositivos también están incluidos ahora en los televisores, ¿no? Cada vez más, menos hay personas que son habituales consumidores de la programación local, más son los que ingresan a estas plataformas, ¿no? Eh, También tenemos el uso del IoT, de los equipos, que generalmente son sensores que también consumen o se conexión a Internet, ¿no? O sea, hay algunas casas inteligentes, ¿no? Que tienen sensores de movimiento, sensores de temperatura, ¿no? Eh, Cámaras que están conectadas también a Internet, que permiten que uno pueda desde cualquier parte de donde se encuentre, pueda conectarse a través de su celular a la cámara de su domicilio. Incluso algunas tienen movimiento y pueden hacer un paneo interno de su casa, ¿no? El solo hecho que toquen algunos timbres inteligentes también, donde la cámara apunta a la persona, entonces ya pueden saber quién está parado en la puerta de su casa, así usted esté a kilómetros de distancia, le llega el mensaje, pueden interactuar también con su celular y la persona que está buscándolo, ¿no? Y pueden hablar desde su celular y su intercomunicador. Entonces, no es necesario que usted esté en casa para que pueda atender a la persona que está tocando la puerta, ¿no? Entonces, muchos de estos dispositivos ya son dispositivos que se conectan este, a su red local vía Wi-Fi, hacen uso de este entorno también. Entonces, no solamente estamos viendo que se conecta uno a través de un dispositivo en especial, hay una variedad cada vez creciente de dispositivos, ¿no? Y la tendencia a futuro es que se utilicen otro tipo de dispositivos para tener una mayor inmersión en el entorno digital, como son el uso de estas gafas de realidad virtual, ¿no? Donde uno se va a colocar unas gafas tipo Oculus y va a interactuar o estar ya inmerso en este mundo virtual, ¿no? Van a ver ya todas, ya no en 2D como en una pantalla plana, sino van a estar dentro de un entorno 3D, ¿no? Van a poder interactuar con otras personas también que están utilizando el mismo dispositivo, ¿no? O incluso también ser partícipe de eventos, ¿no? De, de conciertos, ¿no? O charlas, ¿no? Eh, Hace poco les mostré, en la clase pasada me parece, les mostré unos videos donde se veían eh, programas como el Second Life, ¿no? Programas como el Roblox, ¿no? Y algunas ideas que ya han sido impulsadas recientemente por el dueño de Facebook, ¿no? Donde nos mostró o nos está orientando a una empresa Meta, ¿no? Habla ahora sobre un metaverso, sobre un entorno donde van a realizarse futuras reuniones, futuros negocios, ¿no? Arte, música, interacción humana en un entorno 3D cada vez más cercano a la persona, ¿no? Entonces, ese es el futuro que se trata de impulsar y es un entorno nuevo, un entorno no conocido, un entorno donde tenemos que tener eh, más instrucción, conocimiento para tener más confianza de usarlo, de interactuar con él, ¿no? No podemos dejar de lado tampoco el entorno que habitualmente no es conocido por nosotros, sino es un entorno eh, poco conocido, ¿no? Como es el caso de los deep web, de la internet profunda, donde hay otro tipo de interacción, donde hay una mayor restricción, un mayor peligro también,
¿no? Pero es un entorno que también tiene que tomarse en consideración como un entorno de existencia, ¿no? Es un entorno que existe estando Internet, ¿no? Haciendo uso de dispositivos especiales, haciendo uso de software especial para poder ingresar en este mundo también, ¿no? Pero todo ese es un entorno que está ante nosotros en el ciberespacio, ¿no? Y a los cuales los consumidores, como usuarios individuales o como organizaciones, interactúan dentro de este entorno, ¿no? Entonces, por eso es muy necesario conocerlo desde ese punto de vista, ¿no? Los proveedores de servicios también son parte de este sistema, ¿no? Los proveedores de servicios desde el punto de vista de Internet, como los proveedores de aplicaciones también, ¿no? Entonces, eh, cada vez hay más competencia y si ustedes recuerdan, hace unos años atrás solamente existían algunos pocos proveedores que ofrecían el servicio de Internet con muchos paquetes limitados en el inicio y poco a poco ha ido incrementándose la cantidad de minutos, de gigas, primero de megas, después de gigas en Internet, uno tenía que pagar un plan mensual, ¿no? Eran un poco costosos los planes ilimitados en celular, pero en todo caso se han ido incrementando en el transcurrir de los tiempos la cantidad de megas, la cantidad de gigas disponibles. Hoy encuentra usted paquetes muy accesibles, desde 50 soles, con una alta cantidad de megas de internet mínimo, creo que son algo de 16 megas, pero cada vez se va incrementando más, ¿no? Hay paquetes ilimitados, ¿no? Ya prácticamente, eh, ya la interacción a través de los mensajes de texto son ilimitadas, las llamadas también son ilimitadas entre incluso celulares de cualquier eh, otro proveedor, ¿no? Entonces ya más se enfocan en brindar el servicio más eficiente, en el Internet más rápido, en el más estable, ¿no? Es lo que piden ahora, ¿no? Incluso algunos proveedores ofrecen aplicaciones gratis, ¿no? Compras el celular, adquieres el plan y te viene también dentro Facebook gratis, ¿no? Algunos te dan para que puedas navegar todo el día, incluso no tengas o no consume el plan de datos que tienes, ya no consume el Facebook, no lo consume el Instagram y ciertas aplicaciones que habitualmente están libres de consumo. Entonces, ahí tienes más ilimitado las bondades para poder elegir entre uno u otro proveedor, ¿no? Entonces, cada uno tiene un servicio que es prácticamente su valor agregado que inclina las balanzas para ver por uno u otro proveedor al que uno va, ¿no? Incluso hay paquetes que se arman considerando tanto el Internet de casa, ¿no? Con o sumado los paquetes de Internet con celulares, entonces arman un solo paquete para que se incluya todo, ¿no? Tanto el Internet de la casa como el de los celulares y todo es un solo paquete que también promocionan algunos, ¿no? Ahora con este tema de que se está utilizando Internet para casi todo, entonces, y se necesitaba más ahora, estando los pequeños en casa y haciendo Internet, uso de Internet para sus clases virtuales, era necesario tener también más internet porque había más equipos conectados, ¿no? De repente, en un momento se conectaban 3 laptops con un televisor y encima los celulares, todos conectados por el wifi y consumiendo internet, requería wifi o routers o más poderosos, ¿no? Con una mayor amplitud y alcance, ¿no? Se necesitaba un internet de mayor velocidad, ¿no? Entonces los paquetes han ido cambiando considerando eso también, ¿no? Porque también ha aparecido competencia, ¿no? Como el Wii, que solamente ofrece internet pero en fibra, entonces muchas de las personas que lo han adquirido dan muy buenas referencias del servicio que brinda, ¿no? Como ahora prácticamente ya solo se necesita internet para poder acceder a todo lo que uno necesita, ¿no? Incluso los paquetes, como le decía, ya no consumen mucha eh, programación de televisión local solamente por internet, entonces basta que tengan internet y con eso es suficiente para entrar a todos los dispositivos y hacer lo que necesitan, ¿no? Por eso que el Wii es ahora un competidor muy importante y al cual apuntan muchos que solamente requieren un internet confiable y de alta velocidad, ¿no? Por eso es que este ecosistema también
es muy interesante conocer, ¿no? Ha ido creciendo conforme el requerimiento o las necesidades de las personas así lo han requerido, ¿no? Entonces, se ha notado este crecimiento de Internet, en las aplicaciones, ¿no? Precisamente por la necesidad que se ha manifestado en estos últimos años, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? A ver, ya veo que tenemos 14 participantes. ¿Alguna consulta de nuestros participantes? ¿O comentario que tengan respecto a lo que estamos hablando el día de hoy? Un tema muy interesante de lo que es el ciberespacio y las conexiones que en ello se dan. A ver, veo una señorita Carmen. Jaime Guayua. Ok, bien, continuamos entonces. Tenemos entonces los activos en el ciberespacio, ¿no? Ya habíamos visto ejemplos de activos. Realmente un activo es algo que genera o tiene valor para una persona, para una organización. Perfecto. Entonces, eh, este concepto ha migrado también al ciberespacio, ¿no? Y es un activo que dentro del ciberespacio tiene también valor, ¿no? Hemos visto que en el transcurrir de los tiempos, la información se ha convertido en uno de los principales activos de las personas, de las organizaciones sobre todo, ¿no? Hemos visto cómo muchas empresas, ¿no? Han crecido precisamente por haber explotado eficientemente la información que tenían, ¿no? Netflix es un buen ejemplo de cómo se ha ido explotando esta información, ¿no? Conforme cada uno de los clientes veía una u otra película, Netflix sabía cuál era la preferencia de la persona, ¿no? El tiempo que le tomaba de repente estar en una película, ¿no? De inicio a fin, ¿no? Ya indicaba que tenía una preferencia por esa película, ¿no? Sabía cuánto tiempo tomaba las películas, de repente agarraba en maratón, ¿no? Lo que tenían como las diversas películas que vienen con sesiones, ¿no? Entonces, eh, a veces uno llegaba y tenía varias sesiones que tomaba de una determinada película, entonces también era algo que el algoritmo veía, entonces sabía cuál era la preferencia, qué tipo de películas son las que las personas ven habitualmente, ¿no? También tomaba consideración de las películas que iniciaba y no terminaba, ¿no? Porque de repente inicia una película y a los 10 minutos deja de ver la película y opta por otra, entonces eso también es un dato importante que toma en consideración el algoritmo, porque eso es algo que le indica que no es de la preferencia del cliente, ¿no? Entonces es algo que también utiliza para poder mejorar la preferencia del cliente. De esa forma, la próxima vez que le ofrece una película a este cliente que ya lo tiene mapeado, ya sabe cuál es su perfil, ya sabe cuáles sus preferencias, entonces le muestra información que va de acuerdo o es acorde a la preferencia. Entonces, permite un enganche de la persona, permite que el cliente no se vaya, ¿no? Lo mantenga enganchado con películas que son de su agrado, de su total agrado, ¿no? Desecha las películas que ya sabe que no le gustan, ¿no? Y le deja solamente las películas, ¿no? Si soy un asiduo veedor, digamos, de películas que tienen que ver con acción, esas serán las películas que me pondrá, ¿no? O me sugerirá, depende, ¿no? También, si es que soy un asiduo veedor de películas de terror, son las primeras que me van a poner en la lista, quizás, ¿no? De repente
veo películas románticas y a los minutos nomás las desecho, ya no las dejo de ver, entonces esas son las que menos me va a proponer, ¿no? La cosa es mantener el enganche, ¿no? Le comentaba que hace unos días atrás veía algunos documentales que tenían que ver justo con este tema de las personas o los CEOs que participaron activamente en la creación de las aplicaciones que habitualmente usamos nosotros, ¿no? Facebook, Instagram, eh, Pinterest, ¿no? Y ellos mismos hacían ver de que los contrataron para que creen aplicativos altamente adictivos, ¿no? Entonces, fueron creados con ese fin para que la persona que los vea, no se despegue de eso, ¿no? Entonces, y lo vemos nosotros en las personas que utilizan el TikTok, por ejemplo, ¿no? Basta que vean un video y las personas se pegan en el TikTok y no salen de ese video, continúan y continúan y continúan, porque cada vez se le ofrece un video que son más de su agrado, ¿no? Entonces, de los millones de videos que tiene registrado TikTok, le ofrece lo que ya está mapeado el cliente que les gusta, ¿no? O sea, habitualmente les gustan los gatitos, serán los videos que les mostrarán, ¿no? Para que los enganchen y los tengan ahí horas y horas, ¿no? Entonces, esas son la idea de mantener ese tipo. Esos son lo que los mismos CEOs indicaron, ¿no? Los contrataron para tener ese tipo de de software, ¿no? Algoritmos que permitan el enganche y las personas estén ahí pegadas en el aplicación. Tengo una mano levantada del señor Tito Galarreta. Sí la escucho, señor Galarreta. Dígame, ¿cuál es su pregunta? Profesor, buenas noches. Así como usted manifiesta referente a lo que las partes adictivas, es más, ahora todas estas apps como es el TikTok, por ejemplo, ahora antes cuando tú lo descargas, te viene una lista de cosas con la cual te dice de qué prefieres, de qué prefieres recibir los videos, ¿no? O sea, te dan a escoger, ya ahora te dan a escoger con una lista lo que tú quieres ver, ¿no? Sí, es muy cierto. O sea, es como que ya va describiendo usted mismo su perfil en el inicio nomás, ¿no? Porque ya hay millones de videos y ya usted establece de cierta forma su preferencia inicial, ¿no? Entonces ese es el primer enganche, porque recién está el algoritmo aprendiendo a conocerlo, ¿no? El algoritmo toma nota de todo, o sea, de cuánto tiempo permanece usted viendo un video determinado, cuáles son los que más prefiere, ¿no? Algunos que de repente a los pocos segundos, porque el enganche es muy rápido, o sea, a los de 3 a 5 segundos es lo necesario para que usted ya esté enganchado en un video. Si lo desecha, ya entonces eso también constituye una preferencia. Entonces, ya lo tiene bien mapeado, digamos, ya sabe cuál es su perfil en base a lo que usted vea habitualmente, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante cómo estas personas que crearon estas aplicaciones, ellos mismos describen y dicen, a mí me contrataron para crear esto adictivo y es lo que he tenido éxito en crearlo, ¿no? Y bueno, también les consultan cuánto tiempo sus hijos pasan en este tipo de aplicativos y ellos mismos dicen, mis hijos no ven estos aplicativos, tienen prohibido utilizar estos dispositivos, ¿no? Este software, ¿no? Porque saben del peligro, el daño, ¿no? Les comentaba en clases pasadas que hay ejemplos, estudios, que hacen ver de cómo estos temas de Instagram que permite de alguna u otra forma que les den a la publicación que uno hace, ¿no? Unas formas de motivación, de decirle que le gusta lo que está viendo, o también de decir no me gusta lo que estoy viendo. Entonces eso provoca en cierta forma un nivel de, de droga adictiva a la persona que lanza estas publicaciones, ¿no? Y mientras las personas les guste, van a estar muy bien y van a requerir cada vez más de este tipo de, de que todos sean aceptados, ¿no? Que sus videos sean aceptados. Pero por el otro extremo, cuando lanzan un video y les hacen malos comentarios,
o no les gusta a la gente, entonces se va generando un tema de depresión en las personas, ¿no? Y han mapeado con este estudio, ¿no? Que muchas menores de edad, mujeres, sobre todo, ¿no? Menores, han incrementado la tasa de suicidio en ciertos países, ¿no? Entonces es algo muy interesante a considerar, ¿no? Sobre todo por información, ¿no? De lo que me está indicando estos estudios, ¿no? Un incremento de la depresión solamente por el hecho de que haya malos comentarios de este tipo, ¿no? Entonces, en otros escenarios también he estado viendo documentales que hacen referencia a cómo tienen más éxito las parejas que son conocidas o se unen a través de, de aplicativos como el Tinder o ese tipo de aplicativos de citas, ¿no? Donde por un lado una persona manifiesta sus preferencias y la otra parte también, ¿no? Y el algoritmo genera adicionales en base a lo que está viendo porque le ofrece diferentes alternativas, digamos, y van generando mejoras del algoritmo y al final hacen match en algunas partes, o sea, unen a estas parejas que tienen las preferencias similares, ¿no? Y al final un estudio indica de que pareciera de que hay una mayor probabilidad de éxito en las parejas que se unen de esta forma, ¿no? Entonces, muy interesante ver cómo es que la información tiene un papel preponderante, vital, en cada una de los sistemas que estamos viendo que aparecen en el ciberespacio, ¿no? Esta información precisamente es el activo de la organización, ¿no? El activo que está cobrando un papel vital en, en la empresa, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Muchas gracias por su participación, señor Galarreta. Siempre una buena participación contribuye a mejorar estos temas. ¿Alguien más tiene alguna consulta, algún comentario de lo que estamos trayendo hoy en la clase? Bien, continuamos entonces. Bien, tipos de activos hay muchos, ¿no? Tenemos información que acabamos de ilustrar con diferentes ejemplos. Perfecto, gracias, señor Inca. ¿No? Información que es el principal, creo yo, de todo lo que tiene que manejar. No se imaginan la cantidad de importancia o relevancia que está adquiriendo la información en todos los sistemas, ¿no? En todos los sistemas. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos adicionales cuando veamos la parte final de la clase de hoy, ¿no? Pero es muy interesante cómo la palabra activo, que es algo importantísimo para una organización, para una persona que tiene un valor extremo, hoy está adquiriendo un papel preponderante en la empresa, la información, ¿no? Software, ¿no? También tiene mucho que ver, ¿no? Hay muchas personas que tienen software de producción, que es el que habitualmente utilizan para hacer sus trabajos, para hacer sus análisis, ¿no? Hoy en día, hace poco he estado trabajando con algunas bases de datos, ¿no? A veces la base de datos está ahí, es una base de datos que tiene mucha información, pero si no se utiliza algunos paquetes especiales o no se gestiona adecuadamente la información, está ahí solamente en la base de datos y no es explotada como debe de ser, ¿no? Pero hay algunos software que hace poco estoy utilizando. Yo utilizo bastante software de lo que son análisis de datos, ¿no? Como
y puedo citar a los 3 primeros que están dentro del top de, de, de las empresas a nivel mundial, y lo pueden ver también en el cuadrante mágico de Gartner, ¿no? Estas herramientas analíticas son Power BI de Microsoft, Tableau, y tenemos otro software también que es el ClickView. Son software muy poderosos, muy potentes, que han ido evolucionando con el tiempo, han ido mejorando con el tiempo, han ido captando cada vez más la necesidad de las personas, de cómo usar estas herramientas para explotar la información, para hacer hablar los datos, ¿no? Entonces, hace poco utilizaba una herramienta que es el Power BI para poder hacer tableros de mando que extraen la información y la muestran de una forma gráfica, ¿no? Ya no se hacen listados, ni se hacen números para que se vean números en una tabla tipo Excel, sino gráficos. Directamente los gráficos extraídos de una base de datos y mostrados en diversos gráficos comprensibles a la vista de los gerentes, ¿no? Y con una simple vista se puede tener una total noción, con una total claridad de cómo están mis datos, cómo está mi información, ¿no? Entonces, no lo hago que vea listados, no hago que vea números, gráficos. En un gráfico ya ven cuáles son los puntos más neurálgicos, los puntos más resaltantes, ¿no? Las comparativas con otros años. Entonces, el software cada vez adquiere un papel preponderante para poder explotar, en este caso, la información, ¿no? Entonces, también tenemos software de producción, ¿no? Muchos utilizamos Word, Excel, PowerPoint, diariamente, cotidianamente, ¿no? Algunos que se dedican al tema de desarrollo, como no, también los lenguajes de programación. Utilizan software para programar, para diseñar también, ¿no? Los que se encargan de la página web y necesitan tener un mejor diseño, o los que generan maquetas, o los que generan tarjetas de presentación, libros. Entonces hay mucho software que se encarga de generar este tipo de trabajo, ¿no? Facilita mucho las cosas, ¿no? Análisis también de la información, ¿no? Cuando ustedes llevan a diseño de procesos, ¿no? A través de una herramienta como es el Visagi, por ejemplo, una poderosa herramienta muy elegante para poder hacer un diseño, y rápidamente puede visualizarse los procesos de una empresa, muy utilizado ahora, ¿no? Entonces, también es una poderosa herramienta que se está utilizando. Las computadoras, ¿cómo no? ¿No? Son activos que son necesarios, ¿no? O sea, ya no solamente las computadoras, sino dispositivos como celulares, también son usados ahora en la empresa, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que se dedican a la distribución, ¿no? Donde los trabajadores ya no tienen una lista que reciben, sino simplemente llegan a la empresa y ya están cargando todos los productos en el carro, ¿no? Cargados con códigos, y ellos solamente reciben el itinerario porque un algoritmo ya determinó cuál es la mejor ruta que deben utilizar el día de hoy, considerando las variaciones del tráfico, ¿no? Entonces ya sabe cuánto tiempo va a demorar que un vehículo haga un circuito determinado para atender la mayor cantidad de pedidos que tiene una determinada zona, ¿no? Y entonces cada uno tiene su tablet o su celular, ¿no? Y con eso ya prácticamente es el que determina la gestión, ¿no? Conforme va distribuyendo un programa, también le va informando a la persona sobre el artículo que ha solicitado y en dónde se encuentra, en qué etapa, en cuánto tiempo lo va a recibir. O sea, puede hacer un mapeo en línea de cuánto va a demorar en llegar un determinado pedido, ¿no? Entonces, todo ya está interconectado, ¿no? Necesito yo del computador, necesito del celular, de la tablet, necesito de todos los dispositivos de sensores para yo poder hacer mejor mi trabajo. Entonces, todo adquiere un papel preponderante ahora cuando utilizo sistemas, ¿no?
tiene su razón de ser, ayudan, colaboran a hacer más eficiente el trabajo, me ayudan a tener un mejor control, ¿no? A ahorrar, ¿no? Porque el solo hecho de que el algoritmo me determine por dónde va a ir, ¿no? Cuánto tiempo se va a demorar, ¿no? Me permite medir todo prácticamente, ¿no? Cuánto voy a gastar en gasolina, si el vehículo es viejo o nuevo, si es que va a gastar más o menos gasolina, ¿no? Cuántas vueltas voy a hacer con un abastecimiento, ¿no? Entonces hay mucha tecnología detrás y requiere también los equipos, los dispositivos para ejercer el control, ¿no? Servicios, muchos servicios son implementados también en nube, ¿no? Son consumidos, ¿no? Ahora ya más se habla de interoperabilidad para poder obtener información, ¿no? Vemos cómo cuando usted hace una adquisición de una tarjeta, ya no es necesario que incluso dé información de su todo completo, su DNI, paterno, materno, nombre, ¿no? Ya no tiene que meter más información, simplemente usted dice, ¿cuál es su DNI? Y ya sale toda la información, porque tienen una interacción, una interoperabilidad con RENIEC para que extraiga su información y pueda usted registrar todos los datos de la tarjeta nueva, ¿no? Con los bancos, con todo, ¿no? Entonces, hay muchos servicios que se aperturan, ¿no? Ahora usted puede pagar tranquilamente con su Yape, puede hacer transferencia también, son servicios que el mismo banco está ofreciendo y que hace la vida más fácil a las personas también, ¿no? Sí tiene un nivel de riesgo mayor también, ¿no? Si es que los amigos del ajeno roban los celulares o hacen uso de la creatividad, pero para la maldad. Pero estos programas bien utilizados ayudan muchísimo, ¿no? Para la interacción, para las compras, para las recomendaciones, para ahorrar tiempo también, ¿no? Nosotros mismos utilizamos programas como el Waze, por ejemplo, cuando nos desplazamos a un determinado lugar, a uso de un servicio que me brinda el Waze para saber por qué lugar mejor me desplazo, ¿no? Cómo llego de un punto A un punto B de la forma más rápida a pesar del tráfico, ¿no? Entonces va mapeando en todo momento las horas punta, los desplazamientos, ¿no? Genera una especie de mecanismo de puntajes para la persona que le avisa sobre algunos atolladeros, algún impedimento en la vía, ¿no? Algún vehículo que está detenido, también lo avisa. Entonces son servicios que están a disposición de las personas para usarlos, ¿no? Cuando quiero desplazarme de repente en viaje, me quiero ir a otro país o tener un tour determinado, entonces puedo utilizar aplicativos como el Google Flight también, que es muy interesante, y me traza toda una ruta de viajes con ofertas, con diferentes aerolíneas. Entonces es un servicio que me brinda y me permite a mí elegir la mejor opción que tengo disponible para yo poder desplazarme de un punto a otro, ¿no? Entonces vemos que servicios los encontramos en cualquier lugar, tanto en turismo, en ocio, en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, son muy interesantes conocerlos también, ¿no? Personas, cualificaciones, competencias y experiencias, ¿no? No sé si se han dado cuenta que ahora se han expandido más, se han creado más, se han publicitado más eh, lugares donde usted puede aprender, ¿no? Creana, tenemos Platzi, tenemos Doméstica, ¿no? Diversos tipos de lugares donde uno puede aprender. EdTeam, ¿no? Puede aprender diversas cosas, puede formarse, puede calificarse, puede comprar un curso y aprender alguna situación, alguna novedad nueva, alguna expertise nueva, ¿no? Muchas personas ahora en tiempo de pandemia han empezado a aprender cosas nuevas por internet, por YouTube, ¿no? Han seguido a personas que ahora muestran cómo hacer pan, cómo hacer queques, cómo hacer, no sé, diferentes tipos de, de, de estos quequillos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo le llaman? Muffin, ¿no? Entonces, hay personas que han aprendido hasta oficios nuevos solamente utilizando internet, o sea, adquieren expertise, competencias nuevas.
¿no? Conozco personas que ahora se dedican a la venta delivery, ¿no? De bocadillos, ¿no? Y los aprendieron en internet, en tiempo de pandemia, han aprovechado su tiempo en ver videos, en aprender, y ahora se dedican a esto, han aprendido un nuevo oficio solamente viendo videos, ¿no? Entonces, ha servido internet, la experiencia volcada en videos, ¿no? Para poder adquirir nuevas competencias, ¿no? Para hacer nuevas prácticas, nuevos negocios, ¿no? Incrementar conocimiento y experiencia, ¿no? Entonces, Internet es un mundo abierto a todas las personas que les da nuevas ideas, que les crea nuevos negocios, que permite crear eh, nuevos saberes de conocimiento también. Activos intangibles como reputación y la imagen, sí, es muy cierto, ¿no? O sea, ahora más que nunca mucho interesa la reputación, ¿no? O sea, el que tengas una empresa y que seas disciplinado y que puedas entregar a tiempo los pedidos y que puedas cumplir con lo que prometes, ahora más que nunca es un punto de vitrina transparente abierto al mundo, ¿no? O sea, no sé si ustedes han visto de que algunos aplicativos me permiten tener acceso a, por decirlo, restaurantes, ¿no? Quiero saber restaurantes en un determinado punto y les muestro restaurantes que están alrededor, pero también un poco más abajo de internet, de la misma consulta de Google aparece las calificaciones, ¿no? ¿Cómo lo califican las personas? Si les pareció bien, les pareció mal la comida, ¿no? Si les pareció buena la atención, incluso les ponen algunas estrellas, ¿no? O unos deditos abajo cuando no le pareció bien la atención. No solamente estamos en restaurantes, sino también lo vemos en hoteles, ¿no? Entonces, las personas ahora cuidan mucho eso, la reputación, la imagen, ¿no? Porque en parte eso impulsa el trabajo, ¿no? Cuando vemos que en un restaurante todos hablan muy bien, todos hablan bien de la atención, de la limpieza, de la comida, entonces es una sugerencia para una próxima persona que busca y ve que todos están muy contentos, entonces yo también quiero ir a ese lugar que todo el mundo habla muy bien, ¿no? Entonces, la reputación, la imagen, ahora más que nunca adquiere un papel fundamental a través de estas herramientas, ¿no? Son vitrinas rápidas, ¿no? Cuando he visto situaciones donde a alguien no le gustó un trabajo, un maltrato, he visto que rápidamente las personas ya están colocándole las disculpas del caso y le ofrecen, ¿no? Un resarcimiento, digamos, ¿no? Para que no vaya a tomarse como una situación en desmedro de su imagen, ¿no? Entonces, rápidamente una reacción, y eso también es un punto favorable. Las personas lo ven muy bien, digamos, ¿no? De que la persona o la empresa rápidamente reaccione y tome en consideración una, una recomendación que le puede haber hecho un cliente, ¿no? Frente a un servicio que le han brindado, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna consulta en base a lo que estamos viendo hoy con activos? Creo que reconocemos día a día los activos que hay, no solamente información, sino miren todo el panorama completo que tenemos, ¿no? Dentro de los activos, ¿no? ¿Preguntas? Bien, perfecto. Continuamos entonces. Entonces, activos en el ciberespacio, ¿no? Estamos clasificándolos en personales y organizacionales, ¿no? Entonces ya reconocemos qué personas y empresas son los activos que se clasifican, digamos, ¿no? Ya estamos viendo en el ejemplo anterior nomás cómo era la clasificación y la diversidad que existía en el ciberespacio, en el entorno digital, ¿no? Cuando hablamos de activos personales, ¿no? Uno de los activos virtuales clave es la identidad online, definitivamente, ¿no?
es algo que tenemos que gestionar, que cuidar, ¿no? Que velar porque no se vulnere esta identidad, ¿no? ¿No? Entonces, son los puntos que más van a apreciarse, son los puntos que más van a estar orientados los ataques, precisamente para poder tomar información, ¿no? Ya habíamos visto en clases anteriores también cómo es que se ha evidenciado que mucha información de nosotros ya está en Internet, ¿no? Lo han puesto, lo han puesto justo en los medios, ¿no? Y se ha visto cómo es que las personas tienen acceso a información de nosotros mismos, ¿no? O sea, tienen información de nuestro DNI, nuestro apellido paterno, materno, nombre, la fecha de nuestro nacimiento. Incluso por ahí he visto en algunos portales que también está la fecha de inscripción de nuestro DNI, ¿no? ¿Por qué son importantes estos datos que ahora están de libre conocimiento de todo el mundo? Porque precisamente los sistemas que de alguna forma trataban de identificar si la persona era quien dice ser al momento de tratar de acceder a algún lugar, le pedían precisamente estos datos, ¿no? Le pedían que ingrese su DNI, su apellido paterno, materno, nombre, ¿no? La fecha de inscripción de su DNI es lo que pedían, y ahora está de libre conocimiento de todo el mundo, o sea, fácilmente nos pueden suplantar, ¿no? Pueden suplantar nuestra identidad, entonces pueden hacer un mal uso de alguna herramienta, ¿no? Podemos ser nosotros susceptibles de algún engaño o robo, ¿no? Entonces, la identidad es algo que tenemos que cuidar muchísimo, ¿no? Ahora, Renier impulsa el tema del uso de nuestros DNI electrónicos, ¿no? Existen unos dispositivos también que permiten leer estos DNI electrónicos, porque estos DNI electrónicos tienen un chip y ahí se guarda información de nosotros. Entonces, hay algunos portales, ¿no?, que están impulsando ya el uso de este DNI electrónico con nuestro lector de DNI electrónico, ¿no?, que nos permite de alguna forma insertar en estos lugares nuestro DNI y nos permite identificarnos frente a la entidad, ¿no? El portal de RENIEC es el que hace la validación, ¿no? Y nos permite saber a ciencia cierta si es la persona, tan solo por el hecho de que tiene el DNI, y de alguna forma nos permite acceder de una forma más segura, digamos, ¿no? Con una validación, ¿no? Porque ahí están algunas de nuestras claves pública, privada, digamos, con las cuales nosotros manejamos, ¿no? Es un mecanismo que tiene RENIEC para poder identificar. No está muy generalizado a nivel Perú, todavía hay muchas personas en Perú que utilizan el DNI azul, ¿no? Pero poco a poco la tendencia es que se utilice o se reemplace por este tipo de dispositivos que de alguna forma nos van a brindar una mayor seguridad frente a suplantación de identidad, ¿no? Es lo que se busca manejar, ¿no? Incluso ahora el Estado está impulsando más las políticas de emplear mesa de partes digital, ¿no? Y el uso de la firma digital, ¿no? El uso de la firma digital implica, pues, de que yo tenga mi dispositivo que me lea mi DNI, que es donde está mi firma digital también, ¿no? Entonces hay todo un procedimiento, ¿no? Me permite firmar digitalmente documentos, ¿no?, con los cuales prácticamente es aceptado, tan igual como cuando yo impongo mi firma física en el documento, ¿no? Ahora ya es aceptado ese documento de firma digital, ¿no? Muchas entidades de gobierno ya lo están utilizando también, ¿no? También hay activos organizacionales, ¿no? Y un aspecto clave es la infraestructura, ¿no? Es lo que hace posible todo, claro, ¿no? Básico, elemental, ¿no? La infraestructura donde se lleva a cabo todo, ¿no? Ahí está la interconexión, están las redes, los servicios que se ofrecen, las aplicaciones, ¿no? Entonces, por eso ahí tenemos una diversidad ¿no? Hace un promedio de un mes más o menos, hubo una caída por todo el alcalde de San Isidro de lo que corresponde a Movistar, ¿no? Es el proveedor que tiene muchas de las empresas en este lugar. Entonces, si cae Movistar,
ninguno de los dispositivos puede llegar a conectarse a los servidores y no pueden tener acceso a los servidores. Entonces se queda prácticamente desconectado. La empresa, si tiene incluso equipos a nivel nacional, pero la sede central está conectada aquí en San Isidro, y si se cae internet ya nadie puede entrar. Entonces por eso es que en un centro de datos lo que se busca hacer es tener incluso dos proveedores, ¿no? Puede ser uno Movistar y el otro puede ser Win, no sé, o Claro, u otra empresa que también ofrece los servicios de internet por fibra, ¿no? Entonces, si cae uno, el otro está ahí, digamos, para poder solucionar el inconveniente, ¿no? O sea, para el exterior, los usuarios, ¿no?, que están conectados a nivel nacional no sienten que el servicio de Movistar haya caído, porque el otro servicio, ¿no?, puede solucionar ese inconveniente, y puede ser que los clientes ya no entren por una vía A, sino entren por una vía B, ¿no?, que se activa de inmediato cuando la primera cae, la otra está activa, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, digamos, que se mantenga siempre el canal activo, ¿no? Les decía inicialmente en las clases, hablábamos de un triángulo que hacía referencia a los principios básicos de seguridad que debían cuidarse, ¿no? La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La disponibilidad es uno de los puntos muy principales, ¿no? Porque si no hay disponibilidad, nadie va a poder tener acceso a sus servidores y no pueden llegar a consultar, a registrar, ¿no? Entonces, eh, la infraestructura es uno de los activos organizacionales que debe cuidarse mucho, ¿no? Tanto desde el punto de vista del proveedor que me ofrece, como la empresa también tiene que buscar sus mecanismos alternos, ¿no? Un centro de datos se compone generalmente por tener todo dual, ¿no? Servidores siempre que funcionan a la vez o más, para ver el tema de balanceo de cargas, ¿no? Dos corrientes o comitivas de corriente, ¿no? Por si uno cae, el otro está disponible, ¿no? Igual dos mecanismos de acceso a Internet, ¿no? Todo es dual, digamos, para que siempre exista un respaldo ante uno primero, ¿no? E incluso vamos a ver esquemas como lo tiene, por ejemplo, la policía también, ¿no? Tiene una sede central aquí en San Isidro, pero tiene una alterna también, ¿no? Si se cae San Isidro completo, la otra sede, que tiene una réplica de todos los servidores y todos los programas, inmediatamente se activa. El usuario no siente que algo haya pasado, ¿no? Sin embargo, está en la otra contingencia, digamos, ¿no? Activa, ¿no? Entonces, en algunos lugares también puede haber hasta más contingencia, ¿no? De repente no necesariamente está en Perú, también algunos suelen utilizarlo en la nube, ¿no? O sea, en nube también tienen sus servidores, tienen su información, la idea es que nunca deje de fluir la información, ¿no? Entonces es la forma como se asegura la infraestructura, digamos, para que no haya problemas de este tipo, ¿no? Amenazas contra la protección del ciberespacio. Entonces, las amenazas que existen en el ciberespacio se analizan con relación a los activos, ¿no? Se dividen tanto en personales como organizacionales. Entonces, esas amenazas orientadas a los activos personales y amenazas a los activos organizacionales. Son dos áreas de las que estamos viendo hasta el momento, ¿no? De los activos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro de lo que son amenazas a los activos personales, ¿no? Se centran principalmente en el problema de identidad. Ya lo habíamos tocado, ¿no? Entonces ahí el tema de filtraciones o robo de información afecta muchísimo esto, ¿no? Como lo hemos visto con estos temas del zorrito Ron Ron, que tenía prácticamente toda información de nosotros, ¿no? Entonces, hay muchos temas de suplantación de identidad que ahora se están viendo, ¿no? Y que de una u otra forma sugiere de que nosotros ya no tengamos un solo mecanismo, ¿no? O estemos cambiando constantemente nuestras contraseñas, ¿no? Que pongamos las barbas en remojo en lo que es ciberseguridad, y si hay información que por internet está disponible de nosotros mismos y que ya prácticamente lo que está en internet difícilmente se puede borrar, se puede olvidar,
Entonces, mejor es mejorar nuestros mecanismos de claves, ¿no? Ya no podríamos utilizar ya nosotros nuestra fecha de nacimiento, digamos, nuestro año de nacimiento como clave, ¿no? Tenemos que utilizar otros mecanismos, ¿no? Ya no podemos poner el nombre del padre o de nuestros hijos porque ya están en Internet y va a ser una de las fuentes que va a utilizar o explotar un ciberdelincuente para poder ingresar a los programas a los que tenemos acceso nosotros, ¿no? Entonces he visto casos en donde ha ingresado a cuentas de Facebook, a cuentas de Twitter, de Instagram, y se han hecho pasar por las personas y han pedido a los familiares que depositen dinero en ciertas cuentas, ¿no? A los amigos les han pedido. Entonces, algunos han caído en este cuento y han transferido dinero, ¿no? Pensando de que el familiar es el que está solicitándole. Entonces hay mucho que tener en cuenta en estos temas, ¿no? Una vez que se roba la identidad, pueden hacer muchas cosas irregulares, ¿no? Se pueden cometer muchos crímenes con este robo. Es uno de los activos que debemos priorizar en cuanto a darle seguridad, ¿no? Otra de las amenazas contra la protección y el ciberespacio es amenazas a activos personales, ¿no? Si la identidad online de una persona es robada, ¿no? Se puede privar a esta persona del acceso a los servicios o aplicaciones, eso justo le comentaba, ¿no? O sea, si me roban la identidad, si me roban mi acceso, si me roban la clave, ya no voy a poder entrar a mi Facebook y van a poder hacer lo que quieran con el Facebook. Me pueden colgar incluso este, eh, información que me puede dañar mi reputación también. Entonces, con la información que se ponga ahí es muy delicado, puede afectar mucho a una persona, ¿no? Entonces, eh, hay temas que tienen que ver también con incidentes financieros, ¿no? Y si es en el caso de gobiernos, también hay mucha situación que puede afectar, ¿no? Hace poco hemos visto cómo a la Dirección General de Inteligencia también la habían afectado y habían tenido acceso a información que son de notas de inteligencia, que son información delicadas, digamos, ¿no? Y han sido publicadas y han sido expuestas, digamos, ¿no? Entonces, eh, hace mucho daño el hecho de que puedan acceder a información suplantando una identidad, haciendo diferentes mecanismos de engaño para poder tener acceso a las cuentas, ¿no? Donde se encuentra la información, ¿no? Entonces, si no está segura la información, si no está encriptada la información, tienen acceso a la información y pueden acceder fácilmente a los archivos, ¿no? Si al menos se tuviera ciertas políticas de encriptación de información donde solamente puede ser abierta por la persona que tiene la clave para ver esa información, por más que entren a un correo y saquen el archivo encriptado, no van a poder ver su contenido, ¿no? Entonces son medidas que uno puede ir tomando eh, ¿no? Dentro de su vida personal. Yo les comento que cada vez que yo guardo una información en un USB o en un disco duro, habitualmente está encriptado, o sea, tengo un archivo encriptado. Así se pierda mi USB o si pierda mi disco duro, entonces tranquilamente puedo estar tranquilo porque eh, nadie va a poder tener acceso a esa información, ¿no? ¿No? O al menos difícilmente van a poder tener acceso a esa información, ¿no? Las claves son muy robustas, las contraseñas y los algoritmos de encriptación son muy robustos, entonces no creo que fácilmente tenga acceso a la información, ¿no? De esa forma, ¿no? Entonces me aseguro de que la información que está en el disco duro externo o en el USB, ¿no? Es una información que está encriptada, ¿no? No se va a tener acceso fácilmente. Entonces me aseguro de que esa información no se vea, ¿no? Ah, dentro de lo que son amenazas a activos personales también hay el acceso no autorizado a información financiera, ¿no? Una persona puede abrir una posibilidad de robo de dinero, ¿no? Ocasionar fraude, ¿no? Entonces, otra amenaza también es, ya la habíamos visto en clases anteriores, el tema de las computadoras zombie, ¿no? Entonces,
porque un atacante, una vez que infecta las máquinas con un malware, que de repente ahora no evidencia ningún tipo de molestia o relentización, entonces solamente va a estar instalada en nuestras máquinas, pero cuando el cibercriminal inicia un ataque puede activar todos los bots que tiene como dentro de su red, ¿no? Todos sus zombies, puede activarlos y puede orientar ataques hacia un determinado lugar, ¿no? O también puede utilizarlo para minar monedas, ¿no? Para minar criptomonedas, ¿no? Entonces, al final todo eso le va a generar algún tipo de beneficio, ¿no? Irregular porque está haciendo uso de los recursos de todas las máquinas que puede infectar, ¿no? Y las puede articular en un mecanismo de ataque masivo, ¿no? Articula un ataque con todos los que manejan, todas las máquinas a las que ha infectado, ¿no? Entonces, otras amenazas a activos personales también son los activos virtuales, que pueden ser blanco de ataques o abusos. Estos activos de mundos virtuales, de juegos online, ¿no? Eh, no es muy habitual que se conozca esto. Ya le había mostrado Second Life tiene data de hace muchos años atrás, 2003 por lo menos, ¿no? Entonces ha ido madurando con el tiempo, ¿no? Ya desde esa fecha se conocían avatars, se conocían mundos, empresas que han adquirido un determinado lugar y las personas visitaban, interactuaban, conversaban con personas donde en este entorno solamente se veía su avatar nada más, ¿no? Entonces ahora Facebook ahora ya cambió a un nuevo nombre, Meta, ¿no? Y ya hablan de un metaverso, de un entorno donde solamente vamos a ver avatars, ¿no? Donde los dispositivos que nos vamos a colocar, como estas gafas de realidad virtual, ¿no? Van acompañadas de otros mecanismos también que mapean nuestro movimiento, o sea, prácticamente los movimientos de manos, de gestos que voy a hacer, también se van a ver reflejados en mi avatar, ¿no? Entonces prácticamente voy a estar yo en este mundo virtual, va a ser una experiencia que voy a poder evidenciar, ¿no? Dentro de este mundo, ¿no? Los movimientos de las manos, porque mucho tiene que ver con lo que habitualmente conocemos, ¿no? O sea, la expresión corporal, ¿no? El lenguaje no verbal, ¿no? Implica un 70% de la comunicación en el ser humano. Entonces, esto se ve reflejado también aquí, ahora, ¿no? Cuando se habla de mapear el movimiento de las manos, de la cara, ¿no? En este entorno virtual, precisamente es aprovechar este alto porcentaje de comunicación no verbal en el entorno virtual también. Entonces muevo las manos, hago ciertos gestos y también van a ser reflejados en este entorno virtual, van a ser vistos también por las personas en este entorno virtual, ¿no? Entonces es una experiencia nueva, diferente, ¿no? A la que seguro vamos a, a estar dentro de muy poco tiempo también nosotros inmersos, ¿no? Pero también es un lugar muy inseguro, ¿no? Les comentaba que en algunos lugares se pueden crear avatar, no solamente un avatar, sino múltiples avatar, y puede ser una sola persona teniendo múltiples avatars, ¿no? Entonces se presta también a muchos blancos, por ejemplo, con el tema de lavado de activos, ¿no? Entonces, blanqueo de dinero, entonces así como se puede utilizar para las cosas buenas como negocios y ocio y otras cosas más, también se pueden utilizar para este tipo de situaciones irregulares, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de ese entorno, hay que estar conscientes de lo bueno y lo malo que se puede hacer en este entorno, ¿no? Entonces, los juegos online también, aquí se mueve dinero, ¿no? Hemos visto cómo en clase pasada se hablaba de un dinero para los juegos, para adquirir habilidades, ¿no? Para adquirir eh,
ropas, accesorios, ¿no? Ese dinero al final es introducido en este juego online y se puede adquirir estos atributos, ¿no? Entonces, hay dinero de por medio también. Es susceptible también que pueda ser motivo de ataque y de abuso, ¿no? Por eso es que hace referencia a que hay que estar consciente de estos temas, ¿no? Vi en algunos juegos, por ejemplo, que los chicos utilizan, generalmente ya no es el juego donde yo instalo en mi máquina y yo solamente voy a ver el pequeño mundo virtual que tengo en mi máquina de mi personaje y listo, ¿no? Ahora ya están entrando en otros entornos donde interactúo con otras personas, juego en equipo con otras personas, ¿no? Ya hay incluso campeonatos internacionales, ¿no? Donde equipos de diferentes países juegan por obtener la copa, ¿no? Y la copa, si mal no me equivoco, estamos hablando de premios de hasta 3 millones de dólares para los ganadores, ¿no? Entonces, son copas, son mundos virtuales donde incluso estamos viendo en línea cómo se desenvuelven los equipos, entonces se está generando un nuevo entorno, ¿no? Jugadores a nivel mundial, ranking a nivel mundial de los top 10, ¿no? De los equipos, ¿no? Juegos con diferentes países, todo en línea, ¿no? Ya no estamos hablando de los juegos que solamente funcionan en mi máquina, sino ahora ya son entornos de alta eh, interacción, digamos, ¿no? Con otros participantes, ¿no? Entonces, implica también la conexión a ciertos servidores, ¿no? O sea, servidores certificados, digamos, ¿no? Porque también hay otros servidores que no son certificados y le permiten entrar, ¿no? ¿No? De forma gratuita, dicen, ¿no? Pero al final estos servidores lo que tratan de hacer es más que todo sacar información de las personas que participan ahí, ¿no? O sea, hay mucho peligro también ahí si es que no entro en entornos seguros también. Entonces, hablamos de robos virtuales, asaltos virtuales, nuevos términos que están siendo adoptados, ¿no? Entonces, pero esto depende mucho de la cantidad de información del mundo real al que es accesible, ¿no? O sea, yo a veces dejo información del mundo real en estos lugares, ¿no? Mis correos, mis teléfonos, mi dirección, ¿no? Entonces, debe haber un marco de protección en el mundo virtual, ¿no? Debe haber un marco. Entonces, debo considerarlo también, ¿no? Eh, He visto hace poco también documentales que hacen referencia a esto, ¿no? De la guerra que hay entre las personas o del mucho mal que se puede hacer cuando se eh, eh, hacen falsas acusaciones, ¿no? En Estados Unidos se ha visto que hay casos donde han entrado a casas y hay, por falsas llamadas o falsas acusaciones de personas que están ingresando y hacen denuncias eh, contra otras personas. Entonces, ya ha habido temas donde la policía ha ingresado a casas y lamentablemente ha matado a personas pensando que son terroristas, pensando que tienen información criminal en sus computadoras. Entonces, ha habido todo un tema, ¿no? Entonces, es muy interesante conocer, estar alertas, ¿no? No compartir información, ¿no? Para muchos que ahora están viendo este entorno de la Deep Web como un lugar donde tranquilamente, instalo mi programa para entrar a la Deep Web y yo me meto con mi máquina de mi casa, entonces hay que tener mucha precaución ahí, ¿no? O sea, hay programas con los cuales puede entrar a la Deep Web, ¿no? Como los programas de navegadores especiales, no son navegadores habituales como lo que es el Google o lo que estamos utilizando de Internet Explorer o el Edge, ¿no? Entonces, hay otros navegadores especiales para navegar en estos entornos, ¿no? Pero no son nada recomendables ponerlos en las máquinas que habitualmente yo utilizo, ¿no? O sea, instalar Tor y tratar de navegar en este entorno sin tener nada de seguridad, estoy totalmente sometido a un sinnúmero de vulnerabilidades, ¿no? Entonces son terrenos muy peligrosos para las personas que no son conscientes y ingresan con su máquina, con la que habitualmente utilizan para todo, ¿no? O sea, hay documentales donde
los ciberdelincuentes toman posesión de las máquinas, ¿no? Y al final se prende la cámara sin necesidad de que se habilite el foquito, ¿no? No ve ningún foquito prendido y dice, no, nadie me está viendo, pero no, en realidad ha habilitado la webcam y usted no se da cuenta, ¿no? Y puede estar filmándole, y después puede ser motivo de chantaje con lo que se filmó o lo que se grabó, ¿no? Porque tienen acceso a su micrófono, tienen acceso a su cámara web. Por eso es que ahora los antivirus, ¿no? Le hacen referencia a qué programa está utilizando su micrófono. Y dice, ¿no? Tal programa acaba de abrir el micrófono, ¿no? O tal programa acaba de abrir la webcam, ¿no? Dependiendo de qué antivirus utilicen, le permite decir, ¿lo bloqueo? ¿Lo permito o lo bloqueo? ¿No? Entonces, incluso por programa ya puede bloquear el mismo acceso a la cámara web, ¿no? Usted trata de entrar a Zoom y le va a decir, el programa que usted está ejecutando está intentando acceder a su micrófono y a su webcam. ¿Lo permite? Entonces, cuando lo permite, recién tiene acceso, ¿no? O sea, hay antivirus que son muy efectivos en eso, ¿no? Nos cuidan, al menos en ese entorno, ¿no? Amenazas activos organizacionales, ¿no? Entonces, definitivamente las organizaciones que ahora están cada vez más, que tienen un papel más notorio en Internet, ¿no? Los negocios, ¿no? Necesitan estar en contacto con Internet, necesitan que tengan contacto directo con sus clientes, ¿no? En todo momento, ¿no? Asesorándolos, entregándoles información válida para ellos, ¿no? Estando con ellos, porque ahora ya no es que el cliente vaya hacia la empresa a través de un portal web, ¿no? Para ver a la empresa. Ahora la empresa está en el bolsillo de la persona, está en el celular, ¿no? La empresa ya está con usted, ¿no? El banco está con usted en su celular, ¿no? Le advierte, le muestra, interactúa, tiene token digital para poder hacer transacciones, entonces requiere más presencia, ¿no? Entonces, por eso que los ciberdelincuentes aprovechan esos lugares que son motivos de ataque, ¿no? Buscan la forma de acceder a su celular ahora más que nunca. Los ataques están dirigiéndose a los celulares porque quieren tener acceso a esa información, ¿no? Entonces, esa información es muy, muy, muy vulnerable, muy, de mucho cuidado, ¿no? Tienen que cuidarse, ¿no? Tienen que ver que los negocios que están en línea están expuestos a este tipo de situaciones, ¿no? Y tienen que cuidar no solamente al negocio, sino también a los clientes, ¿no? Entonces, también tenemos dentro de las amenazas a los activos organizacionales, ¿no? La información personal de los empleados, clientes, socios, ¿no? Eh, Suministrar esta información, ser motivo de una filtración de esta información, afecta muchísimo el nombre de la persona, ¿no? Hemos visto cómo hace poco filtraciones de Sony, de sus trabajadores, de las cuentas, otras cuentas bancarias de sus clientes, ¿no? Constituye una situación fatal, digamos, para la empresa, ¿no? El que una empresa no haya podido custodiar de la forma adecuada y haya permitido que cibercriminales tengan acceso a las cuentas de sus clientes, es fatal, ¿no? Provoca una mancha terrible para la empresa, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino también puede ser susceptible a grandes sanciones, ¿no? A las organizaciones. Ya se han dado muchos casos también de ese tipo, ¿no? Donde sancionan a la organización, tratan de alguna forma resarcir a los clientes, ¿no? Pero en todo caso hay una gran pérdida de dinero, ¿no? Una gran pérdida de dinero, de prestigio, ¿no? Una tacha, digamos, a la marca, ¿no? Entonces eso es algo que tiene que cuidarse mucho como organización, ¿no? Tengo mucha información que cuidar, ¿no? De mis clientes principalmente, de mis socios, ¿no? De los que me dan la información, los servicios, ¿no?
de los empleados. Entonces, tengo mucha información que custodiar. Clasificación financiera también puede ser motivo, ¿no? Normas de clasificación financiera, tengo que considerar también que si se divulgan se muestra en internet sin autorización, afecta mucho a la empresa, ¿no? Entonces, no solamente información de mis empleados, de mis clientes, sino la propia información financiera de la empresa también, ¿no? Hay temas que tiene que cuidar, por ejemplo, cuando soy empresa que tengo patentes o tengo eh, eh, información de carácter eh, creativo, ¿no? Diseños, ¿no? Existe lo que se conoce como espionaje industrial, ¿no? Había hace tiempo atrás algunos programas que infectaban las máquinas y que solamente buscaban dentro de las máquinas archivos con cierto formato, ¿no? Así como yo tengo archivos de Word, ¿no? Que tienen una extensión, doc, docx, con los que fácilmente identifico que son archivos de Word, o archivos que tienen extensión XLSX, que sé que son de Excel, ¿no? O PPTX, que sé que son de PowerPoint. Hay archivos que tienen una extensión determinada, que corresponden a archivos de diseño, ¿no? Que son diseños en 3D, para piezas especiales, para diseño de casas, para diseño de tanques, de armamento, para diseño sobre todo. Entonces, este software estaba buscando todo ese tipo de software en especial, o de archivos en especial, y una vez que lo encontraba en la máquina, lo replicaba a la fuente al que creó el virus, ¿no? Malware, ¿no? Entonces lo replicaba de una forma, era una especie de espionaje industrial, recababa información a nivel mundial de todas las máquinas que infectaba y que tenían dentro de su contenido este tipo de archivos, era lo que le replicaba, digamos, ¿no? Al origen. Entonces es una especie de espionaje industrial. Tenía acceso a todos estos diseños y después podía revisarlos, ¿no? Mejorarlos, copiarlos, había muchas pérdidas ahí, ¿no? No solamente la empresa, la organización, las personas deben proteger los activos, también los gobiernos, ¿no? Tienen mucha información de mucho cuidado, de valioso cuidado, ¿no? Entonces, aquí en Perú tenemos a la Autoridad Protectora de Datos Personales, ¿no? Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, ¿no? Que vela, digamos, porque se haga un buen uso de la información, digamos. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta? Señor Prado. Mister, ¿se puede pagar con Visa? Sí. Ya, dame dos cajetillas de cigarros. ¿Qué cigarrillos? Lucky. Lucky, azul, mora, naranja. ¿No tiene el Lucky, el blanquito? El celeste. Sí. Bien, continuamos entonces. Le decía que los gobiernos tienen mucha información que deben protegerse también, ¿no? La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales tiene sanciones muy severas para las personas o las empresas, organizaciones que no cumplen con ellas, ¿no? La protección de datos personales es algo que está adquiriendo cada vez un mayor notoriedad últimamente, ¿no? Mayor relevancia, ¿no? Entonces, sí, señor Paredes, le escucho. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Respecto a este tema de que los gobiernos deben proteger sobre todo la información de nosotros, no la ciudadanía, ¿cuál sería la responsabilidad posterior, la responsabilidad del gobierno, ¿no? Posterior a, imaginemos un ataque en el cual toda nuestra información se vio comprometida y bueno, con cierto nivel de gravedad, ¿no? Porque
Claro, están las leyes para quienes tratan de acceder a la información, pero también la infraestructura de información del gobierno, todo su sistema de seguridad, pues como sabemos, no siempre están de lo más óptimo. Entonces, ¿hay algún tipo de nivel de responsabilidad que ellos tendrían que asumir? Porque o sea, el perjuicio puede ser bastante grande, ¿no? Sí, gracias por su pregunta, señor Paredes. Es cierto, o sea, los gobiernos están obligados a gestionar la información de una mejor forma, ¿no? Ya en ley de transparencia hay una clasificación que debe asignarse a la información de acuerdo al nivel, ¿no? Tenemos 3 niveles: confidencialidad, reservado y secreto, ¿no? De acuerdo a esos 3 niveles se clasifica la información a la cual se debe tener acceso, ¿no? Siendo secreto la información que tiene una mayor relevancia en seguridad, en guardar esa información, en que no debe ser conocida, ¿no? Ahora, en el ecosistema que se ha creado para el tema de lo que es seguridad digital, ¿no? Cuando citaron a la señorita Marushka Shokubar justo para una exposición que haga referencia a esos temas, ¿no? Hizo una disgregación de responsabilidades, digamos, ¿no? Donde la PCM con la SEGDI estaba manejando más el papel de orientador, digamos, a las empresas, a las entidades públicas, privadas, de cómo gestionar la información, ¿no? Tienen el Centro Nacional de Seguridad Digital, ¿no? Que de alguna forma orienta, ¿no? a las empresas y entidades al mejor uso. Entonces también es el punto de referencia donde se consideran todas las incidencias, digamos, ¿no? Para ser conocido a nivel nacional, ¿no? La investigación directamente está en el ámbito de responsabilidad de la Policía Nacional a través de la División de Delitos de Alta Tecnología, ¿no? En todo caso, siempre hace referencia a un punto de orientación al ciudadano, a adquirir más destrezas en el tema de lo que tiene que ver con una cultura de seguridad, ¿no? El tema de sanciones está más orientado al tema de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, ¿no? Porque de una u otra forma da las pautas de cómo debe gestionarse de la mejor forma la información, ¿no? Le comento, por ejemplo, que no sé si recuerdan que hace unos meses o el año pasado, no sé muy bien, no me acuerdo bien, denunciaron a Migraciones por una mala gestión de la información, ¿no? Donde se estaban pasando por WhatsApp unas fotos de la información de las personas que pasaban o viajaban. Había sido afectada incluso la periodista Milagros Leiva, y habían publicado incluso información de sus menores hijos, ¿no? Ahí la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales intervino, y uno de los dictámenes finales sé que impusieron una sanción de algo de 38 UITs a la entidad, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, ahí está ya, digamos, plasmada la sanción que se gestiona a través de esta entidad, ¿no? A otra entidad. Entonces, hay esa responsabilidad de cuidar la información, ¿no? No se puede gestionar así libremente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos altos niveles de seguridad en sentido de entregar a efectivos con usuario y contraseña, ¿no? El acceso a la información a la que ellos consultan. Y cada información que ellos consultan son sometidas a auditorías, desde el solo hecho de consultarla, ¿no? Porque una cosa es que consulte y otra cosa es que yo visualice la información, ¿no? Consulta, yo puedo colocar un nombre y pongo consultar y me muestra toda la lista de, ¿no? Y cuando yo recién accedo a la información es cuando hago un clic para ver mayor detalle, digamos, ¿no?
pero se tiene una auditoría de todo, ¿no? El solo hecho de entregar un acceso a alguien ya está sometido a las leyes, se le hace firmar un acta a la cual se le hace conocer de todas las leyes a las cuales se somete cuando hace un mal uso de la información, ¿no? Es considerado como una de las sanciones dentro de las graves o muy graves, dependiendo del resultado de las investigaciones, ¿no? Sometido a los fueros también correspondientes, ¿no? En caso de fuga de información, ¿no? Pero siempre se hace conocer a lo que está sometido cuando hace un uso irregular, ¿no? Cuando es detectado, incluso son investigados en las entidades correspondientes, ¿no? Y la autoridad protectora de datos personales, como le digo, son las que imponen las sanciones, ¿no? No sé si con esto, en parte, he contestado su pregunta, señor Paredes. Sí, profesor, sí, sí, está muy bien. Sino que, por ejemplo, si ponemos a volar un poquito la imaginación de aquí a unos años más, entonces el riesgo es que, por ejemplo, ya que la información, todos nuestros datos va a estar prácticamente en la nube, entonces en cualquier momento, ¿qué seguridad podemos tener de que, presta tus cosas, mis cosas. qué seguridad podemos tener, por ejemplo, de que en algún momento nuestro, qué sé yo, nuestros agentes policiales no vayan a ser adulterados, ¿no? Por alguna que otra interés ajeno. Entonces, por ello lo decía, ¿no? Pero sí, sí, profesor, muy buen aporte. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bien. Gracias. Bueno, entonces, tanto a nivel nacional como internacional, el ciberespacio es un área del cual todos estamos aprendiendo a conocer, ¿no? Entonces, sirve para muchas de las tareas que ahora cotidianamente empleamos, pero también es un terreno, tal y como les indiqué, en estos lugares que habitualmente no entran todos, pero también existen lugares donde se hace tráfico, ¿no? De drogas, ¿no? Trata de personas, terrorismo, venta de armas, ¿no? Entonces, hay lugares donde se produce este tipo de situaciones, ¿no? Me parece que en febrero, me parece, de este año, hubo una intervención justo con policías de Europa, ¿no? Donde articularon diferentes países precisamente por, por un seguimiento que manejaron dentro de la Deep Web, ¿no? Donde estaban ejerciendo el tema de tráfico de drogas, ¿no? Y pudieron capturar a diferentes personas en diferentes países, ¿no? Y estaban articulando por un mecanismo de la Deep Web, ¿no? Abiertamente, ¿no? Pudieron capturarlos, hacer una captura internacional, o sea, hubieron personas que capturaron en diferentes países, ¿no? Pero que pertenecían a la misma red que articulaban por estos mecanismos. Entonces son áreas grises también que prosperan otro tipo de, de crímenes, ¿no? Entonces, hay un desafío definitivamente cuando hablamos de ciberespacio, ¿no? Aquí ya no hay fronteras, no hay límites, ¿no? ¿No? Es difícil regular y controlar, ¿no? Entonces, es el ciberespacio, ¿no? Es un lugar presto a poder desarrollar todo tipo de actividad humana en un entorno virtual, ¿no? Un entorno digital, ¿no? Quería hacerles una referencia rápidamente a un entorno que es nuevo también, es potenciado, digamos, por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, inteligencia artificial, que ahora escuchamos en algunos foros, ¿no? No es un término que es nuevo, que data del año 1955. El primero fue el profesor John McCarthy, ¿no? Le dio una definición, ¿no? Él dijo que la inteligencia artificial era la ciencia y la ingeniería de hacer
máquinas inteligentes, ¿no? Ese era el concepto que él dio inicialmente en ese año de lo que era la inteligencia artificial, ¿no? Incluso hay un matemático, Alan Turing, ¿no?, que proponía un test para evaluar si una máquina podía hacerse pasar por un humano en una interacción con un verdadero humano. Entonces, esto creo que ya está largamente superado. Creo que ahora no sé si todos tienen conocimiento. La semana pasada, creo que entre la semana pasada y la anterior, se publicó una, una nota, una noticia que causó revuelo mundial, ¿no?, sobre un ingeniero de Google, ¿no?, que trabajaba justo en estos temas de evaluar inteligencia artificial, ¿no? Y él fue motivo de una especie de separación, ¿no?, primero decían de despido, separación. Entonces él evaluaba inteligencia artificial, ¿no?, justo de un modelo llamado Lambda, ¿no? Es un modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo, ¿no?, que permite una interacción, una conversación fluida, digamos, ¿no? Él evaluaba de cierta forma esta inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se nutría de toda la información que podía recabar, ¿no?, para ejecutar una conversación con un humano. Entonces, el ingeniero lo que buscaba era ver si es que esta nueva inteligencia, de alguna forma, tenía ciertos rasgos de racismo o ciertos rasgos de discriminación, ¿no? Porque como es una inteligencia artificial que se nutre de todo la montaña de conocimientos que puede encontrar, entonces podría tener ese tipo de sesgos y la idea era identificarlo. Pero en esta interacción, el ingeniero pudo eh, eh, evidenciar, según lo que él manifestaba, de que la inteligencia artificial tenía sentimientos, ¿no?, y se consideraba a sí mismo como un ser vivo, ¿no?, y quería ser conocido así, ¿no? Incluso expresó que tenía miedo a la muerte, a lo que él hizo referencia, un símil a la muerte, como que si lo apagaban era prácticamente como que si iba a morir, y tenía miedo a eso. Entonces, esto fue lo que él puso en evidencia frente a esta conversación, este diálogo. Si tienen la oportunidad de verlo en internet, ¿no?, es muy interesante cómo el ingeniero interactúa con esta inteligencia artificial y prácticamente le hizo suponer, le hizo pensar de que con quien estaba conversando era otra persona. Entonces, como que él vio que la inteligencia artificial había adquirido sentimiento. Entonces, muy interesante de los niveles de a dónde estamos llegando con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pero inteligencia artificial es algo que para nosotros es común, cotidiano, ¿no? Lo tenemos en nuestros celulares, ¿no? Ha permitido la mejora de la toma de fotos, de mejorar la toma de fotos de repente con poca luz, ¿no?, de estabilizar la imagen a pesar de nuestro movimiento y tomar la mejor foto, ¿no? Entonces, de hacer traducciones, de reconocimiento de voz, todo eso está incluido en nuestro celular. O sea, ya hay algoritmos, ya hay manejo de inteligencia artificial en los celulares, ¿no? Ya lo tenemos, no es algo ajeno a nosotros, lo usamos todos los días, ¿no? Entonces, si decimos que la inteligencia artificial es ajena a nosotros, mentira, porque lo utilizamos a diario. No solamente es una interacción con la máquina, sino es la mejora de los mecanismos que habitualmente conocemos, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Me escucho? Señor Paredes, veo su mano levantada. Ok, continuamos entonces. Profesor, Sí, te escucho, señor Galarreta, dígame. una consulta. ¿Y en dónde clasificamos a los ciberataques que hacen a entidades del Estado? Por ejemplo, salió en televisión
en CNN que la página del ejército colombiano había sufrido un ciberataque por parte de las fuerzas de la FARC, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones, ¿en qué parte lo clasificamos? Bueno, son ataques dirigidos directamente a entidades, ¿no? Organizaciones, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de ataque fue? No le puedo decir, no sé si es que habrá sido un deface simplemente para hacer una desfiguración de su página web, o se hizo un ataque para que se evite de que las personas accedan a la página web, con lo cual puede ser un tipo de ataque de denegación de servicio, como hemos visto en diapositivas anteriores, justo un ataque donde un ciberdelincuente ejecuta un ataque a través de diferentes máquinas bot, ¿no? Y hace que en un determinado momento 10.000 máquinas traten de acceder al mismo lugar, y con lo cual satura el canal y ya nadie puede tener acceso. Entonces son diversos ataques que pueden ejecutarse, ¿no? No necesariamente es algo que va a hacer que yo le robe información. El solo hecho de que imposibilite que alguien acceda, también ya estoy atacando al punto, ¿no? Entonces, los ataques son diversos, ¿no? De diversos tipos, ¿no? Puedo hacer también un phishing de la página para que simule la misma página y lo estoy redireccionando a todas las personas y hago inducir a error, o puedo robar sus claves también, ¿no? Redireccionándolos a una página idéntica a la página original, donde le pido su usuario y su contraseña, pero al final estoy robándole la información o robando el usuario y la contraseña para yo poder acceder posteriormente. O sea, los ataques son diferentes que se pueden hacer, ¿no? Entonces, pero el objetivo en este caso es preciso, ¿no? Hace unos años atrás, cuando Anonymous también indicó que iba a inhabilitar 10 páginas web de entidades gubernamentales peruanas, ¿no? Llegó el día D y efectivamente cumplió lo que había prometido, ¿no? O sea, de esas 10 páginas se inhabilitaron y nadie podía tener acceso a esas páginas, ¿no? Entonces, posteriormente ya se restableció el servicio, pero en el momento que indicó que iba a ser el ataque, se efectuó efectivamente el ataque, ¿no? El día y hora se efectuó. Entonces, uno tiene que ver ahora las formas de reconocer los tipos de ataques a los cuales puede ser sometido y ver la forma de evitarlos, ¿no? Porque ahora los ataques, ¿no? Tienen que ser coordinados, por ejemplo, con los proveedores de Internet. Con ellos son los únicos que podemos manejar y decir, bueno, si ves que me están atacando y tengo 10.000 máquinas tratando de entrar y evidentemente es un ataque de denegación de servicio, entonces genera otro acceso, ¿no? O derívalo hacia un determinado lugar. Entonces, hay formas de cómo se puede gestionar, digamos, los ataques, ¿no? Entonces, pero el punto final de lo que estamos llegando, en lo que es inteligencia artificial, es que todo está siendo potenciado, digamos, ¿no? Con inteligencia artificial. Si antes tomaba una foto y se me movía y la foto quedaba mal, pero ahora con inteligencia artificial me permite tomar la mejor foto porque ya evita de que se mueva, ¿no? La inteligencia permite de que con poca luz pueda generar unas fotos espectaculares. Entonces, eso evidencia de que la inteligencia artificial potencia, ¿no? La actividad normal. Si tengo una actividad de un cibercriminal que utilizaba muchas máquinas para poder ejecutar un ataque, y ahora lo potencio con una inteligencia artificial, entonces eso me va a permitir de que mi ataque sea más certero, más mortal, más rápido, ¿no? Con diversos mecanismos disponibles, ¿no? Va a analizar rápidamente las vulnerabilidades de mi oponente y va a permitirme hacer el más adecuado a la vulnerabilidad, ¿no? Esto es lo que busca el potenciar con inteligencia artificial. Sí, señorita Carmen, le escucho, creo que tiene una pregunta. Los habitantes del este de Chile captaron un fenómeno lumínico similar a una bola de fuego que empezó por unos segundos. Bien. No sé si en parte he contestado su pregunta,
señor Paredes. No, yo no había preguntado. Ok, bien, perfecto. Continuamos entonces. Gracias, profesor, por la explicación. Bien. Permíteme un segundo, listo. Entonces, la inteligencia artificial ya estamos viendo que está presente en diferentes lugares, ¿no? En relojes inteligentes, ¿no? Pero también dense cuenta que estos dispositivos cada vez más me ayudan, ¿no? A tener un mejor control de mis, por ejemplo, si ahora tengo este tipo de relojes inteligentes, me permiten saber cuántos pasos he dado, cuántas veces me he parado, cuánta grasa o cuánta caloría he quemado en el día, cuál es mi calidad de sueño, ¿no? Porque tienen sensores que están conectados cerca a mi pulso, ¿no? Y me analizan. Entonces saben cuánto tiempo estoy sedentario, sentado, ¿no? Y me avisan de repente para que me pare, tenga movimiento, ¿no? Analizan mi ritmo cardíaco, mis horas de sueño, mis niveles de estrés, toda esa información está acumulándose en un determinado lugar, ¿no? Van a saber cómo soy yo, ¿no? Cuál es mi nivel de salud, ¿no? Entonces, en algunos lugares puede ser hasta discriminatorio el que sepan mi nivel de salud, porque de repente si es motivo de algún contrato solamente, o que se deniegue un contrato por saber cómo es mi nivel o mi interacción, digamos, ¿no? Entonces, tenemos también la inteligencia artificial en la medicina, ¿no? La medicina también es algo que se emplea bastante, ¿no? Hay estudios que han estado evidenciando que se ha potenciado muchísimo el tema de identificar, detectar, digamos, el diagnóstico más certero en base a montañas de diagnósticos que ha analizado o con los que se le ha entrenado a una inteligencia artificial para que sepa diferenciar entre una foto de una persona solamente por la radiografía, ¿no? Entonces, cada vez evidencia que es una herramienta que potencia la labor, ¿no? de identificar patrones, ¿no? También lo tenemos en lo que son los asistentes virtuales, ¿no? Cada vez ya tenemos en nuestros mismos celulares, ¿no? Bixby, los que utilizan Android, Siri, los que utilizan los celulares o iPad de Apple, ¿no? Microsoft también tiene algunos asistentes como Cortana, ¿no? Tenemos Amazon Echo también, ¿no? Son dispositivos que están en nuestra casa, ¿no? Entonces, todo eso también está captando información. Nuevamente volvemos al tema del activo, que es la información. Y muchos captan incluso nuestros patrones emocionales, porque saben si tenemos discusiones, si estamos enfermos porque estamos tosiendo, de repente, llanto, risa, son cosas que van analizando, ¿no? A veces la premisa salta de que cuando algo es gratuito, yo soy el producto, y esto tiene mucho que ver con la información que se obtiene de nosotros. Tenemos inteligencia artificial en el transporte también, ¿no? En los desplazamientos, en los vehículos de conducción autónoma, como lo que está sacando ahora Tesla, ¿no? En el Uber, para saber las mejores rutas, o el Waze, para también tener la mejor ruta de un punto A a un punto B, ¿no? Entonces, en el transporte hay mucho del uso de inteligencia artificial también. La distribución logística también, ¿no? Sobre todo para poder mover una gran cantidad de artículos a nivel mundial, ahora ya con el FedEx, con Amazon, ¿no? Con drones también, ¿no? O sea, diversos mecanismos ahora se están utilizando para hacer más efectiva la labor, para hacer más rápida, ¿no? Para reemplazar a las personas que tienen desgaste físico habitual, natural del humano, y ahora reemplazado por máquinas que trabajan 24/7 sin descanso, ¿no? Entonces hacen más efectiva esta labor, y ya en la distribución logística.
En el entretenimiento también, como lo hemos visto, ¿no? Cómo no saben nuestras preferencias, nuestra programación, ¿no? Entonces, también entra a tallar en el entretenimiento, ¿no? La inteligencia artificial. La información biométrica también para la identificación, ¿no? Facial, de huella dactilar, de formas como caminamos, ¿no? Iris, ¿no? Las venas también que tenemos en la mano, que son mecanismos de identificación, el ritmo cardíaco, ondas cerebrales también, ¿no? Son mecanismos que están ahí y que son analizados por inteligencia artificial, ¿no? Nos permite saber o permite conocer a la inteligencia artificial si estamos deprimidos, eufóricos, alegres, tristes, ¿no? Tan solo con manejar temas de biometría, ¿no? Interesante también ver cómo en la misma seguridad utilizamos reconocimientos, ¿no? Tanto para las placas como para las personas, identificación de personas que están requisitoriadas, ¿no? Emociones para poder, sin necesidad de tener una persona en una base de datos de personas peligrosas o no, identificar si está en un nivel de exaltación, digamos, ¿no? O si por ahí aparece en la imagen una pistola, ¿no? O el sonido también, ¿no? O sea, son mecanismos que utilizan en la seguridad también hoy en día, ¿no? Hay aspectos éticos también que deben considerarse, ¿no? Porque, por ejemplo, en los ejemplos que ven ahí, ¿no? Una mano blanca sosteniendo un lector de temperatura sugiere que solamente es una mano y un monocular, pero en el lado derecho ven una mano de color, ya sugiere que están utilizando un arma. Entonces hay discriminación, hay temas que tienen que ver con que algunos algoritmos son racistas porque dicen que reconocen mejor a las personas de tez blanca de la de tez morena, ¿no? Entonces hay estudios que han estado evidenciando ese tipo de discriminación y precisamente se están contratando personal para que vean si se producen este tipo de situaciones para que descarten o lo erradiquen o lo mejoren mecanismos, ¿no? Entonces hay dilemas éticos también que se desprenden del uso de tecnologías de este tipo, ¿no? Acá tenemos ya entonces la inteligencia artificial para la seguridad, ciberseguridad, ¿no? Cambia definitivamente el juego para la ciberseguridad, ¿no? El análisis de grandes volúmenes de datos nos permiten acelerar el tema de identificar los riesgos, de tener una respuesta mucho más rápida frente a un evento de ataque, ¿no? Si yo no tengo estos mecanismos, quizás un humano no sepa reaccionar con la misma velocidad, pero si yo lo utilizo para que la inteligencia artificial reaccione más rápido ante un ataque, ¿no? Ponga un parche ante un ataque, ¿no? Entonces, me ayuda a mejorar mis niveles de seguridad, ¿no? O sea, a ser más eficiente, ¿no? Entonces, aprovechar mejor mis recursos. Son los mecanismos que debo tener en consideración, ¿no? Por eso es que la inteligencia artificial hoy en día está ayudando mucho a los analistas, ¿no? De operaciones de seguridad a usar mejor los recursos, ¿no? A anticiparse a las amenazas, ¿no? A detectarlas a tiempo. Entonces, estas inteligencias artificiales analizan millones de información, de documentación, de blogs, de noticias, ¿no? Y me permiten tener alertas diarias, ¿no? Reduce sobre todo drásticamente el tiempo de respuesta, que es lo que se busca con estos mecanismos. Bien, hasta aquí hemos llegado en la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Y si es que tienen alguna consulta, me gustaría escucharla. Por mi parte, ninguna, profesor. Muchas gracias. Hola, Sí, escucho, señor Estrada. profesor, buenas noches. Disculpe, la anterior semana no asistí. Las clases están grabadas, ¿verdad? Sí, la graban. Puede comunicarse con el anfitrión para que pueda ayudarlo en encontrar las clases grabadas. Muchas gracias. Buenas noches. Bien.
Si no hay más preguntas, entonces les agradezco mucho el estar presentes en esta clase y quedo con ustedes para la próxima semana. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias.